Mis amados hermanos de Cristo Jesús, paz a vosotros. Esperando, mis hermanos, que sea la bendición y la misericordia de nuestro Dios con cada uno de ustedes en sus casas, con su familia. Y en esta tarde, mis hermanos, los invito a que podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Un poco de lo mucho que tiene, ya que tiene mucha enseñanza, muchos consejos de los cuales podemos tomar para mejorar nuestra vida, mis hermanos, espiritual y seguir adelante, mis hermanos, no importando las circunstancias en las que nos encontremos, a fin de agradar a aquel, mis hermanos, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, que dice en Lucas, en San Mateo capítulo 20, mis hermanos, no es Lucas, es San Mateo capítulo 20. Vamos a estudiar, mis hermanos, una enseñanza que Jesucristo, nuestro Salvador, pues les dio a los judíos y que ahora, mis hermanos, es muy importante para nosotros también, porque de alguna forma, mis hermanos, pues ha pasado a ser parte pues de la vida de cada uno de los que seguimos a Jesucristo. El título, mis hermanos, pues ya se dijo: una paga, una recompensa, más bien un salario justo. ¿Por qué un salario justo, mis hermanos? Porque hemos visto, mis hermanos, que a lo largo de la humanidad, de la vida de la humanidad, mis hermanos, pues muchos o más bien casi todos, ¿verdad?, de los humanos, pues no estamos conformes con lo que tenemos, con lo que se nos da. Algunos, mis hermanos, hemos tenido mucho, algunos poco, pero parece que no hemos estado contentos a veces con lo que tenemos. Cuando alguien trabaja, se le paga un salario, pero ese salario pues no es suficiente. Y creo que nunca ha sido suficiente para los seres humanos. Algunos pues nos quejamos que trabajamos mucho y nos pagan poco. Otros pues no vemos otra salida más que aguantar lo que sea. Y bueno, siempre la humanidad ha buscado la forma de trabajar, pero siempre pensando en algo, en una recompensa, en un pago, y que sea justo. Porque nadie trabaja, nadie quiere hacer nada porque sí. Todos queremos, mis hermanos, hacer algo o trabajo, pero pensando en un salario, en una recompensa. Vamos a ver, mis hermanos, algunos pasajes de la Biblia y a ver si llegamos a comprender, mis hermanos, un poco de ese pensamiento que tiene nuestro Dios, ya que dice el apóstol Pablo a los Corintios que quién entendió o quién tiene la mente del Señor. Porque cuando nuestro Dios piensa, mis hermanos, pues quedamos muy lejos de sus pensamientos, porque no lo podemos poner iguales. Así que dice el profeta Isaías, dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Y a veces, aunque estemos inconformes, pues nuestro Dios, Él es justo y le da a cada quien lo que Él quiere. Y que debemos estar contentos, mis hermanos, con lo que Dios nos da. Vamos a mirar qué dice San Mateo capítulo 20. Yo voy a leer del verso 1 al verso 16. Y ustedes con su vista, mis hermanos, vayan leyendo esta bonita enseñanza que dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las 3,
vio a otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos, y díceles: «¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos?». Dícele: «Porque nadie nos ha ajustado». Díceles: «Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo». Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a sus mayordomos: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Y viniendo los que le habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: «Estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día». Y él respondiendo dijo uno de ellos: «Amigo, no te hago agravio. ¿No te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No es lícito a mí hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros los primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos». Amén. Bien, mis hermanos, pues, ¿quiénes estuvieron conforme con la paga? Bien, mis hermanos, pues vemos que hay una bonita y grande enseñanza para cada uno de nosotros, y que debemos de ver, mis hermanos, que si nosotros queremos un salario justo, eso es lo que se nos va a dar. Porque el padre de familia o el que está ajustando obreros no es una persona humana como nosotros. Porque nosotros, mis hermanos, podemos darle a alguien más dinero que otro, según si fuera nuestra familia o amigo cercano, o más bien porque haya tenido mucho tiempo trabajando en su trabajo, en su obra. Pero no, el que está ajustando no es humano como nosotros. Es por eso que él está pagando a los obreros justamente lo que ellos necesitan o merecen. Bueno, en esta parte, mis hermanos, vamos a ver que este hombre sale a ajustar obreros por la mañana. Cuando se habla por la mañana, mis hermanos, pues es a las 6 de la mañana. Sale, mis hermanos, a un lugar donde están las personas, pues buscando un trabajo. Y estas personas, mis hermanos, pues están esperando que alguien llegue a ellos a ajustarlos, a pedirles que vayan a trabajar en su viña. Así que este hombre sale a las 6 de la mañana. Después dice que el verso 3 dice: saliendo cerca de la hora de las 3. ¿A qué hora serían? A la hora de las 3. Vemos, mis hermanos, que la hora de las 3 pues es a las 9 de la mañana, porque de las 6 a las 9 son 3 horas. Dice entonces el verso 5: salió otra vez cerca de la hora sexta y nona. ¿A qué hora será la hora sexta y nona? Pues a la hora sexta, mis hermanos, son a las 12 del mediodía, y a la hora nona, que es la hora 9, pues es a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo, dice, les dijo a estos hombres: vayan a mi viña. ¿Qué están haciendo aquí? Así que dice el verso 6: y saliendo cerca de la hora undécima, que viene siendo, ¿a qué horas? A las 5 de la tarde.
Halló a otros que estaban ociosos y díceles: ¿por qué estáis aquí todo el día de ociosos? Así que, mis hermanos, este hombre sale a ajustar obreros para que trabajaran en su viña, pero unos comenzaron desde las 6 de la mañana, otros de las 9 de la mañana, otros a las 12 del mediodía, y otros a las 3, y otros a las 5 de la tarde, mis hermanos. De las 5 a las 6, mis hermanos, pues solamente es una hora de diferencia. Así que, pero con todos ellos los ajustó por un denario, mis hermanos, por la paga o el salario de un día. Así que entonces le dice a su mayordomo, dice: ve, trae a todos los obreros y págales su jornal. Págales lo que yo les he prometido dar por su trabajo. Así que vemos entonces que los que comenzaron a las 6 de la mañana se les dio un denario, y los que trabajaron de las 5 a las 6 de la tarde, pues también se les dio un denario. Y como vieron que los que trabajaron una hora les dieron un denario, le dice: bueno, pues, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué eres injusto con nosotros? ¿Por qué a ellos les estás pagando un denario si solamente trabajaron una hora? Nosotros que hemos llevado todo el día, el calor del día, estamos más cansados y también nos vas a pagar un denario. Eso es injusto. Así que este hombre dice: mira, cuando yo te ajusté, yo quedé contigo que te iba a pagar un denario, ¿o no? ¿Sí? Pues entonces, ¿dónde está el error? Si a este hombre, a ustedes hombres que trabajaron solamente una hora, les quiero pagar lo mismo que a ti, es mío el dinero. ¿Qué acaso no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera? ¿Tiene razón? Es verdad. Lo que vieron injusto ellos es que recibieron todo el calor del día y se les pagó lo mismo. Bueno, lo que pasa, mis hermanos, que como seres humanos pues siempre pensamos que es injusto y quisiéramos reclamar, pero aún así, mis hermanos, el dueño tiene derecho a hacer con lo que él tiene y hacer lo que él quiera. Y nosotros como obreros pues tenemos que estar conformes con lo que Dios nos da. Con que el dueño de familia o el que nos da trabajo, pues tenemos que estar conformes con lo que recibimos, porque eso es con lo cual nos ha ajustado. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, que si alguien piensa que es injusto esto, lo que este padre de familia hizo, mis hermanos, pues vemos que no es así. Porque Dios no es injusto. Y aunque lo quieramos ver, mis hermanos, como personas o como seres humanos, pues Dios no es injusto. Ahora también el verso 16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí tampoco vemos injusticia, mis hermanos, en esta parte. ¿Por qué? Porque de cualquier manera, si son primeros o son después, se le está pagando o se le está dando su salario o su recompensa. Y entonces, mis hermanos, pues si son primeros, se le está dando lo mismo, y si son últimos, se le está dando lo mismo. Pero la parte, mis hermanos, que se ve como si fuera injusto es que los postreros, los últimos, se le está pagando primero que a los primeros, que se le debería de pagar. Pero cuando nuestro Dios hace algo, mis hermanos, pues nadie puede decir nada, porque Él es el creador, Él es el dueño, y Él puede hacer, mis hermanos, con lo que Él tiene, lo que quiera. Pero
como somos humanos, somos inconformes. Y lo que estamos aprendiendo aquí, mis hermanos, es que, o lo bueno que debemos de aprender es que dice que son muchos llamados y pocos escogidos. Lo que debemos de ver, mis hermanos, más importante es que seamos escogidos. No solamente llamados, sino también escogidos, porque si somos llamados, mis hermanos, vamos a ser uno más de los que están llenando una localidad. Pero de que sea escogido, mis hermanos, para la vida eterna, pues eso depende de cada uno de nosotros. Un denario, mis hermanos, en el tiempo de Jesucristo, pues, mis hermanos, o en esta actualidad, pues vienen siendo casi como $2. Un denario, mis hermanos, era una moneda romana que se les daba al trabajador por su día de trabajo. Y vamos a ver, mis hermanos, en Deuteronomio. Vamos a mirar ahí ante Deuteronomio, mis hermanos, capítulo 24. En su verso 14 y 15. Deuteronomio capítulo 24, verso 14 y 15 dice así: no hagas agravio al jornalero pobre y menesteroso, así de tus hermanos como de tus extranjeros que están en tu tierra, en tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, porque pues es pobre, y con él sustenta su vida, porque no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Amén. Aquí vemos, mis hermanos, en esta parte que todos aquellos que llevaban trabajadores a su viña les tenían que dar, pues, lo de su trabajo cada día. Y si no se lo daba, mis hermanos, pues ya vendría siendo, pues, pecado para aquella persona si no les pagaba su jornal. Así que entonces dice, esto es lo que Dios escribió, o lo que Moisés escribió de parte de Dios, que tenía que ser justo para cada una de las personas. Eso lo miramos, mis hermanos, allá en la antigüedad con el pueblo de Israel. Pero ahora en este tiempo, mis hermanos, pues cada uno se le ha llamado conforme a la misericordia de Dios en el momento preciso. Y en esa actualidad, mis hermanos, más con este medio, pues ninguno de nosotros se puede quedar sin escuchar, mis hermanos, la palabra de Dios. Antes, porque no había tecnología, no había un medio más que pudiera llegar a las localidades lejanas, allá, a una persona que está enferma no puede pararse, una persona que no puede oír, o siempre ha habido formas para que llegue la palabra de Dios. Pero aún en este tiempo, mis hermanos, a todos se nos ha llamado. Así que entonces aquellas personas que comenzaron a seguir o a trabajar, mis hermanos, pues vienen siendo aquellos nuestros hermanos. Comenzando, mis hermanos, pues viene desde Adán, Abraham y toda su descendencia, mis hermanos, Moisés, Josué. Todos ellos se les ha venido llamando de acuerdo a la misericordia de nuestro Dios. Y vemos que así pasa, mis hermanos, a todos los profetas, según el tiempo establecido por nuestro Dios. Y ya, mis hermanos, pues vemos que ya en el último tiempo, ya en la hora undécima, mis hermanos, ya solamente una hora nada más, ahí es donde llegamos nosotros, o llega este personaje a ajustarnos, mis hermanos, a decirnos que si queremos trabajar en su viña, ¿cuánto tiempo debemos de trabajar? Una hora solamente. Una hora solamente. Y cuando venga el tiempo de la recompensa,
o de nuestro salario justo, pues mis hermanos, lo que está ofreciendo este hombre de familia, que es nuestro Dios, ¿qué es lo que está ofreciendo? ¿Acaso nos va a dar algo que no es una paga injusta? ¿Qué es lo que les ha ofrecido a los judíos, mis hermanos? ¿Qué les ha ofrecido? Les ha ofrecido una tierra buena, un lugar estable, una patria. Pero a fin, dice el apóstol Pablo a los hebreos, vamos a mirar. Dice Hebreos capítulo 11 en su verso. Dice en su verso 14, 15 y 16, dice así. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, de cierto tendrían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor, ese saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. ¿Qué espera, mis hermanos? Por ejemplo, Abraham y todos aquellos que murieron antes, los patriarcas, los profetas, mis hermanos, ¿qué se les ofreció a ellos? Después de la tierra prometida, mis hermanos, se les ofreció una vida eterna también. Una vida eterna. Cuando Jesucristo, mis hermanos, hablaba a los apóstoles, les preguntaba, mis hermanos, o ellos le preguntaban al maestro, ¿cuál era su recompensa para ellos? Vamos a mirar qué dice San Mateo en su capítulo 19. San Mateo capítulo 19 en su verso 27 en adelante, dice así. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Era una pregunta curiosa que este apóstol tuviera, porque lo que estaban haciendo ellos, mis hermanos, pues era seguir al maestro, predicar su palabra, llevar el mensaje para todas partes. Es posible que hayan dejado familias, trabajos, propósitos que hayan tenido, pero seguían al maestro y seguían sus indicaciones. Pedro dice, te hemos seguido mucho tiempo, dice, pero nosotros que hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener? Jesucristo en el verso 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Bien, mis hermanos, lo que a ellos se les prometió es grandes bendiciones en esta vida. Se les ofreció mucho, mis hermanos, por lo cual no podían dejar de trabajar en la viña del Señor. Imagínense que a estos trabajadores solamente se les ofreció un denario. Si lo hablamos en lo material, solamente es una moneda, es un denario. Y no estuvieron conformes porque pensaban que podían recibir más. Pero ya cuando hablamos en la parte espiritual, mis hermanos, estamos hablando pues de mucho más. Dice el Señor Jesucristo, ustedes que me han seguido van a
a recibir un trono. Van a estar en un trono muy especial, en un lugar muy especial, donde van a dirigir, en donde ustedes van a ser los principales, en donde ustedes van a gobernar a las 12 tribus de Israel. Y por fin dice, y si fuera poco, también la vida eterna la van a heredar. Vemos, mis hermanos, que sí fue justo. Digo, fue justo porque hasta estos momentos, aunque no ha venido el Señor Jesucristo, los apóstoles ya tienen reservada su recompensa. Y es una buena recompensa, mis hermanos. Porque ¿quién quisiera, mis hermanos, que esto se les ofreciera a cada uno de los que estamos oyendo? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, también se nos ofrece la vida eterna como recompensa. Los apóstoles y los profetas siguieron, mis hermanos. En su mente estuvo la recompensa y no dejó de ser. Y no, dejaron de trabajar. Y continuaron viendo, mis hermanos, al que es dueño de todas las cosas. Y la paga que se les ofreció, mis hermanos, nunca se les fue de su mente. Y no importando lo que ellos podían pasar en sus vidas. Porque si nosotros leemos el libro de los Hebreos, el capítulo 11 que hemos leído ya, vemos de ahí en adelante que les pasó de todo. Y no fueron los únicos quienes sufrieron, fueron más hasta sus familias. Pero ellos no dejaron de ver la promesa, no dejaron de ver de lo que se le había prometido a cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que nos ha prometido a nosotros, mis hermanos, si solamente hemos trabajado 1 hora? Si fueran justos, entonces nosotros no tendríamos que recibir menos. Pero el que nos está invitando a trabajar, mis hermanos, también nos está dando como recompensa la vida eterna también. Vamos a mirar qué dice Hebreos. Vamos a los Hebreos una vez más. ¿Y qué es lo que se nos ha prometido, mis hermanos? Dice Hebreos capítulo 10, en su verso 35 y 36. Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36. Dice así, de esta manera: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que dice que debemos de tener paciencia, porque lo que se les ha prometido, mis hermanos, a todos aquellos hijos de Dios que han muerto, que ya no están en vida, pero sí tienen vida delante de Dios, que vienen siendo los patriarcas, vienen siendo, mis hermanos, los profetas, incluyendo con sus familias, o las personas que sí llegaron a obedecer. A ellos no se les ha pagado, mis hermanos, hasta el día de hoy, pero la vida eterna está pendiente para ellos. Y también nosotros, mis hermanos, debemos de tener paciencia cuando vemos que las cosas están poniendo más difíciles en este tiempo, y que todavía debemos de seguir luchando todavía, porque la promesa, como dice aquí, está todavía ahí. ¿Y qué se nos ha prometido? Vamos a mirar qué dice Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, y su verso es 25. (2:25) de Primera de Juan dice así: y esta es la promesa
la cual Él nos prometió, la vida eterna. Entonces, tanto ellos como nosotros se nos ha prometido lo mismo, mis hermanos. No es un denario, pero es la vida eterna. Entonces, lo que nosotros estamos aprendiendo ahora entonces es que si a ellos no se les ha pagado, mis hermanos, vamos a mirar que en cierta parte vendría siendo como injusto, pero no se les ha pagado por nosotros, porque todavía estamos aquí nosotros todavía. Por eso es que no se les ha pagado a ellos todavía lo que es justo. Y nuestro Dios, Él sí es justo porque a todos nos quiere dar la misma recompensa que es la vida eterna. Y están esperando, mis hermanos, los tiene todavía allí, como dice Apocalipsis. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis, mis hermanos, en su capítulo 6, versos 10 y 11. Dice así de esta manera: y clamaban en alta voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Vemos, mis hermanos, en esta parte que todavía ellos siguen esperando ese galardón, esa vida eterna, mis hermanos, que se les ha prometido, pero están esperando por nosotros, porque también nosotros necesitamos tener esa vida eterna, porque también nosotros, mis hermanos, si trabajamos duramente en nosotros, en la viña del Señor, vamos a obtener la vida eterna. Pero si trabajamos en los trabajos particulares y si lo hablamos en lo material, vamos a ver que hay fraudes. Vamos a ver, mis hermanos, que le van a dar a alguien algo del cual no ha hecho. Pero como nuestro Dios no es esa persona, como nuestro Dios sabe todas las cosas, nosotros tenemos que trabajar lo que es justo y se nos va a pagar lo que es justo también. No podemos engañarnos, porque todo lo que nosotros hagamos, todo eso es lo que nosotros vamos a adquirir o a cosechar. Dice que estos personajes, hermanos, están debajo del altar, así los mira Juan, y que están clamando de día y de noche y están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Nosotros vimos en Hebreos que ellos no murieron de una forma bien. Ellos fueron maltratados, fueron muertos con diferentes métodos o herramientas para matar a las personas. Ellos sufrieron mucho, mis hermanos, y todavía no se les ha recompensado por causa de nosotros, porque están esperando a nosotros. Y aunque dice allí que también vamos a ser muertos como ellos, es posible que no nos toque morir de esa manera, pero de que debemos de trabajar y debemos de continuar hacia adelante, mis hermanos, con un solo pensamiento, sin voltear atrás, sin dejar de tener paciencia, sin dejar, mis hermanos, el camino al autor, como dice Hebreos, de poner los ojos en el autor, en Cristo Jesús, que es el blanco. Vamos a obtener la vida eterna. Cuando llegue el final de nuestros días, mis hermanos, vamos a obtener la vida eterna, porque vamos a morir sirviendo al Señor como Él se merece.
trabajando en su viña, mis hermanos, sin murmurar, sin decirle a Dios, eres injusto, Señor, ¿por qué no me pagas ahora? ¿O por qué estoy sufriendo tanto en esta vida? Pues que nosotros, mis hermanos, solamente somos trabajadores y todavía no ha finalizado el día. Aunque solamente es una hora, no ha finalizado el día para que se nos pague a nosotros el salario, pues que es justo. Entonces, aunque llevemos 15 minutos, aunque llevemos 20 minutos de trabajo, todavía no ha terminado el día y debemos de continuar. Y si para nosotros es muy tardado y es mucha fatiga solamente trabajar una hora, mis hermanos, entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿O qué pensarían las personas que solamente que tienen que trabajar todo el día? ¿Qué podríamos pensar de estas personas entonces? Si nosotros en esta época viene una pandemia, ¿verdad? Siempre se ha hablado de la pandemia, ¿verdad? Siempre. Más en este tiempo se ha hablado de esto. Y muchos de nosotros, pues, como que queremos regresar. Como que no le encontramos sentido a la vida. Apenas vemos que se enferma uno, se enferman dos, y ya nos pone ese mensaje, nos pone como si se fuera a acabar el mundo. Cuando se abre la localidad, mis hermanos, pues ya algunos ya no queremos venir. Y desde ese día que se ha abierto hasta pues en adelante, pues no hemos visto muchos de nuestros hermanos que antes venían. Ya regresaron atrás, ya no están trabajando, ¿o qué pasa? Porque si no trabajamos, mis hermanos, no esperemos una paga justa. Si no seguimos trabajando nosotros mismos para servir al Señor, no esperemos que se nos pague, mis hermanos, la vida eterna al cual se nos ha prometido a todos nosotros. Si nosotros regresamos atrás no hay nada, mis hermanos. No hay nada. Así que, si vienen tiempos difíciles, pues no importa, sigamos adelante. Aquellos que murieron todavía siguen esperando. Y nosotros, pues como que detenemos nuestros pasos y no queremos continuar. Ahora cuando venga, mis hermanos, pues la marca de la bestia que se dice tanto, se habla tanto de eso. Hermanos, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? Muchos no se quieren poner la inyección que porque la marca de la bestia. Hermanos, la marca de la bestia no va a ser así. Cuando sea la marca de la bestia, hermanos, no vamos a estar como estamos. Va a ser muy difícil el tiempo, más todavía, lo doble o 3 veces más. Tanto que dice que no vamos a poder comprar ni vender. Y no solamente nosotros vamos a subir, nuestros hijos, hermanos, nuestras familias. No veamos este tiempo y nos alarmemos. Veamos, mis hermanos, que hay mucho por hacer y debemos de continuar como nos ha enseñado pues la palabra de nuestro Dios. Vamos a mirar qué dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, en su verso 16 y verso 17 al 19. Dice así de esta manera: pero si alguno padece como cristiano,
No se avergüence, antes glorifica a Dios en esta parte, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y si por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndele sus almas como al fiel Creador, haciendo bien. Amén. Así que entonces dice, si alguno de nosotros padece siendo cristiano, dice que no debemos de avergonzarnos, no debemos de tener miedo, no debemos de afligirnos, no debemos de renegar. Al contrario, dice, debemos de glorificar a Dios, porque Él es el que sabe todas las cosas y sabe si nosotros vamos a morir en este año o no. Él sabe si nos vamos a contagiar o no lo vamos a hacer. Él sabe si vamos a tener oportunidades en el tiempo futuro o hasta ahí va a llegar nuestra vida. Porque el juicio, si comienza por nosotros, ¿qué será de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero vemos, mis hermanos, que Dios es grande y poderoso para guardarnos, para que nosotros, mis hermanos, seamos librados de todas las cosas que van a venir en la vida. En lugar de quejarnos, podemos glorificar a Dios y darle gracias por la oportunidad que viene a ser mejor todavía, porque de otra manera no aprendemos, mis hermanos, a valorar la vida y a darle gracias a Dios. Entonces vemos, mis hermanos, que desde antes hasta el día de hoy se nos sigue invitando a trabajar en la viña del Señor, y ya vemos la recompensa cuál es, y ahora nosotros necesitamos recobrar fuerzas y ánimo para poder proseguir adelante, mis hermanos. En el tiempo de Jesucristo vamos a mirar que dice San Juan. En el tiempo de Jesucristo muchas personas seguían a Jesús, pero dice que lo hacían, mis hermanos, pues no bien, porque mientras estaban bien, mientras les daba de comer, ellos lo seguían. Pero cuando dejó Él de darles alimento, mis hermanos, también dejaron de seguirlo. Y nosotros, los que no seguimos, los que no continuamos, los que hemos dejado de asistir, los que nos hemos descuidado por ahí, estamos esperando que nos pase algo para poder reaccionar y ver que es necesario, mis hermanos, continuar en el camino del Señor. Si eso estamos esperando, mis hermanos, es posible que no haya regreso. Si nosotros decimos, hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar o tengo que hacer otras actividades, hoy no voy a ir a la iglesia porque me siento un poco mal, ¿sabe qué? Si se siente un poco mal, de seguro se va a sentir mal, de verdad. Y si no va a la iglesia porque tiene trabajo, va a tener mucho trabajo en donde se va a tener que ocupar y va a dejar de ir a la iglesia. Y siempre, mis hermanos, somos así como personas, esperando que nos pase algo para poder reaccionar y darnos cuenta, mis hermanos, que no vivimos más que por la voluntad de Dios. Y que si tenemos algo, mis hermanos, es porque Él nos los ha dado. Y entonces Él se merece la honra y la gloria, mis hermanos, en todo tiempo. Jesucristo en San Juan capítulo 6 y su verso es 60, del 60 en adelante. Voy a leer el verso 60 y dice así:
Y muchos de sus discípulos oyendo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Amén. Jesucristo les hablaba a su pueblo, mis hermanos, de diferente forma. A veces les hablaba en parábolas, dándonos a entender otra cosa, pero como ellos no ponían atención, muchas veces no entendían, y muchas veces aunque entendieran, mis hermanos, pues ellos no hacían. Por eso cuando Él les daba alimento, pues estaban ahí todos, pero cuando empezaron a disminuir, es porque Jesús les empezaba a decir, mis hermanos, la verdad. Cuando se empezaron a ir, el apóstol Pedro le dice: maestro, se están yendo, ¿qué quieres que hagamos? Le dice el maestro a Pedro: déjalos que se vayan. La vida eterna está prometida para cada uno de ellos, pero si no la quieren, pues no se las puede dar a la fuerza. Y le dice el maestro a Pedro: pero también ustedes me han seguido mucho tiempo, pero también pueden regresarse si quieren. La vida eterna está destinada para cada uno de ustedes, pero si la desecha, pues está bien. La vida eterna se le va a dar solamente al que quiera obtenerla. El que no se quiera esforzar, el que no quiera, mis hermanos, pues no la va a obtener y ya. Esa va a ser la paga justa. Así dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que no debemos engañarnos a nosotros mismos, que lo que nosotros sembramos, eso es lo que cosechamos. Y hay un día, mis hermanos, establecido en que todos vamos a recibir la recompensa o la paga justa de cada uno de nuestras labores. Así que nosotros vamos a esperar lo que nosotros hayamos hecho. Si nosotros no hacemos, no esperemos nada. Por eso que el mundo, mis hermanos, se ha perdido igual. Muchas generaciones se han perdido porque se han engañado a sí mismos. Muchas naciones, muchos pueblos, mucha gente ha muerto sin Cristo. Y aún en esta época, mucha gente está muriendo sin Cristo y sin Dios. Eso es lo que ha querido y eso es lo que se le va a dar. Cuando venga el momento de la recompensa, mis hermanos, pues no van a aparecer simplemente, o no vamos a aparecer ahí, ya. No vamos a aparecer. Y si nosotros no aparecemos, mis hermanos, pues de balde fue lo que se nos predicó o se nos habló de la palabra de Dios. Entonces vemos, mis hermanos, que si va a ser un salario justo para cada uno de nosotros, ya sea que hagamos bien o ya sea que hagamos mal. Porque el que hace mal, mis hermanos, pues también se le va a dar su recompensa, solamente que no va a ser la misma, pero esa va a ser el pago justo. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis. Esa va a ser la paga justa o recompensa justa, mis hermanos. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis. En su capítulo 20, del verso 12 al verso 14. Apocalipsis capítulo 20, verso 12 al 14 dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí miramos, mis hermanos, una recompensa.
Según el libro de Dios, mis hermanos, que es de memoria, a Él no se le olvida nada. Y cada obra que uno hace, mis hermanos, Dios la está contando y la está poniendo en su libro. Y cada uno, mis hermanos, va a ser recompensado según fuera nuestra obra. Así que ninguno de ellos se va a salvar, ningún ser humano se va a salvar de esa recompensa que se haya merecido. Acá está hablando, mis hermanos, de los justos y está hablando de los injustos. Está hablando, mis hermanos, de las personas que están haciendo bien y que están trabajando en la viña del Señor y aquellas que no han trabajado. Y entonces vemos que todos nosotros, mis hermanos, pues se nos ha dado la oportunidad, ha llegado a nuestros oídos la palabra de Dios y que nosotros debemos entonces seguir adelante sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, porque eso es justo lo que se nos va a pagar. Vamos a mirar, mis hermanos, que dice Primera de Juan, mis hermanos, en su capítulo 3 y su verso es 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice así: Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Amén. Aquí vemos, mis hermanos, que cualquiera que tiene la esperanza de tener la vida eterna, mis hermanos, pues se debe de seguir limpiando, debe de seguir, pues, trabajando, debe de seguir, mis hermanos, haciendo obras justas, debe de continuar, pues abriendo todos los obstáculos que pueden presentarse en la vida. Vamos a mirar que dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, en su verso vamos a mirar qué dice el verso 5 y 6. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, ¿qué dice? Aún también el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. El labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Aquí vemos entonces, mis hermanos, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de continuar trabajando en la obra del Señor y que a su tiempo va a recibir lo que fuere justo. El labrador dice, hablando en lo material, no recibe sino trabaja primero. Así que es necesario que trabaje primero para que pueda recibir. Y según lo que sembrare, según lo que trabajare, así es como se va a recibir la recompensa. Así que entonces vemos que no habrá injusticias en la recompensa que Dios le va a dar a cada uno de nosotros. Así que no importa si no vamos a ver el que trabajó más o el que trabajó menos. Así que si alguien ha trabajado más, mis hermanos, en la viña del Señor, se le va a recompensar según la misericordia de Dios. Pero también el que trabajó menos también va a ser recompensado según la misericordia de Dios. Vemos entonces, mis hermanos, que si la vida eterna nosotros estamos trabajando por ella o no estamos trabajando nada, mis hermanos, para ganarnos la vida eterna. Cuando la palabra de Dios se nos habla, mis hermanos, es para invitarnos, es para animarnos,
para levantar los ánimos, para fortalecer la fe, para ablandar los corazones, para que en nuestra vida, mis hermanos, haya mejores decisiones, para que nosotros no perdamos lo que hemos aprendido, para que no sea de balde, mis hermanos, por quien han trabajado por nosotros. Cuando yo miro la vida del apóstol Pablo, mis hermanos, vemos que fue una vida muy difícil. Y el apóstol Pablo decía, yo soy el último, yo no merezco esto, yo prosigo al blanco, todavía no he ganado la corona que me merezco. El apóstol Pablo, mis hermanos, pues se desvivió por nosotros, y todo lo que ha enseñado es para nosotros, por su iglesia, mis hermanos, por la iglesia que fundó, por el trabajo que hizo, para que nosotros seamos recompensados igual que todos aquellos que han trabajado duramente, mis hermanos. No podemos desechar la palabra de Dios, no nos conviene desecharla. Está de por medio de nuestra salud, nuestra salvación, y aún nuestras familias también que nos van siguiendo. Debemos de continuar, mis hermanos. ¿Acaso el apóstol Pablo dice, yo les voy a predicar por si acaso, dice, palpando, encuentren a Dios y le sirvan como Él se merece? Sigamos por este mundo, mis hermanos, sirviendo al Señor, esforzándonos y pensando de que la vida eterna no se va a ir y que cada uno de nosotros la puede obtener. Vamos a mirar qué dice San Juan. Vamos a mirar qué dice San Juan, mis hermanos, el Evangelio de San Juan, de Jesucristo según San Juan. En su capítulo 6, San Juan capítulo 6, en su verso 25 al 27, dice de esta manera: hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióle Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se hartaron. Trabajar no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló el Padre, que es Dios. Amén. Dice que debemos de mirar las cosas, mis hermanos, que no se ven. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, Él dijo, mis hermanos, que busquemos las cosas o que hagamos tesoros en el cielo. Entonces, aquí nos está diciendo que trabajemos, pero más por la obra de Dios, o que trabajemos por nosotros mismos para ganar la vida eterna, mis hermanos. Que nos preocupemos más por la vida eterna, porque las cosas perecen, porque todo lo que hay en el mundo, mis hermanos, se va a quedar ahí. Y si nosotros nos afanamos más por las cosas materiales, vamos a perder, mis hermanos, pues ese galardón. Debemos de trabajar, dice, más por la vida, por las cosas que dan la vida eterna y las cosas que permanecen, no las cosas que perecen. Y entonces nuestra vida, mis hermanos, pues tiene sentido cuando nosotros buscamos las cosas que son de Dios. Porque las cosas del mundo se van a quedar. Y vemos entonces que debemos de tomar decisiones buenas para poder obtener la vida eterna. Porque de otra manera, mis hermanos, se nos va a pagar el pago justo, y ese es el que no nos va a gustar. Pero como Dios es justo, nos va a decir como a estos hombres,
Dice, yo te voy a pagar lo que es justo y vete. Así que nosotros, aunque si se nos paga algo y es injusto para nosotros, es eso lo que nosotros nos hemos ganado. Esa es la recompensa que nos merecemos y no hay vuelta atrás. Si no resucitamos cuando Cristo venga, mis hermanos, es porque en nuestra vida no trabajamos. No trabajamos, no hicimos obras buenas. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que en una casa grande hay vasos de honra y vasos de deshonra. Así que los vasos de honra son para honrar a Dios y los que no son de honra, mis hermanos, es para deshonrar a Dios. Así que el apóstol Pablo dice que seamos vasos para honra, porque nos conviene. Porque de otra manera, mis hermanos, si deshonramos a Dios en vez de honrarlo, mis hermanos, pues entonces estamos perdidos, sin recompensa. Si antes estábamos sin Dios en el mundo, después vamos a estar pues sin nada, igual como antes y perdidos de la vida que pues cada uno de los resucitados o de los justos van a tener. Y esa va a ser, mis hermanos, la recompensa justa de cada uno de nosotros. Sigamos trabajando, mis hermanos, sigamos esforzándonos, sigamos animándonos para alcanzar esa buena recompensa que es la vida eterna, mis hermanos. Vamos a mirar a qué dice Pablo a los Romanos. Pablo a los Romanos, mis hermanos, que voy a invitarlos que se pongan de pie. Romanos capítulo 13. En su verso 11 y verso 12. Romanos capítulo 13, verso 11 y 12. Leamos todos juntos, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios que dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado, ya ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Amén. Ya es hora, mis hermanos, de levantarnos. Ya es hora de tomar ánimo. Debemos de vestirnos con una vestimenta, mis hermanos, que agrade a Dios. El apóstol Pedro decía, es tiempo de que olvidemos las cosas pasadas. Ya debemos decir basta, aquellas cosas que nunca nos ayudaron a nada. Digamos a nuestros hijos que esas cosas no ayudan, antes pierden a la gente y la vida eterna de por medio está. Por eso dice que ya es hora y que ahora debemos mirar que nuestra salvación pues se acerca. Si solamente estamos viviendo en la última época, en la Odisea, mis hermanos, pues aguantemos un poco más. Ya es el último tiempo, es la última época, mis hermanos. Es la última hora del día. Pues no podemos perder la vida eterna ya en el último momento. Esa es la invitación. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos.